Vista de la iglesia, amén. No, pastor. Alábale. No, nada de eso. Amén, hermanos. ¿Cuántos se gozaron con las alabanzas? A mí me encanta esa, la que dice, la de Abel Zavala, la de, ¿cómo dice ¿Cuál fue? la de Abel Zavala? ¿Cómo se llama? La cantaba mucho el hermano Martín, y me acuerdo mucho del hermano Martín. Cuando la escucho me da nostalgia. Yo lo seguí mucho tiempo, el hermano Martín, en alabanza. Nos llevaba, mi esposa estaba en el coro, y yo lo seguí mucho, el hermano Martín, y me decía que yo era parte de la alabanza, pero pues el Señor ya lo tiene en su gloria, y a veces me da nostalgia escuchar esa, porque eran sus alabanzas que él cantaba. Amén. Amén. Pues aquí estamos de nuevo. Es un privilegio para mí, lo digo abiertamente, estar aquí, ¿va? Y primeramente pertenecer a Misión Rocafuerte, a tener a mi pastor Efraín y el copastor Víctor, próximamente pastor de la iglesia. Y estar aquí, hermanos, con ustedes, gozándonos, perseverar. Muchos de los que estamos aquí hemos perseverado, se nos han venido pruebas, se nos han venido circunstancias, se nos han venido tribulación, tentaciones, y hay una palabra que se llama perseverar. Es una palabra, hermanos, que muy pocas veces es tocada en las iglesias. Es tocado el amor de Dios, la gracia, la santidad, y el pecado, y son palabras que son muy importantes en la iglesia, son muy importantes en el cristianismo, esas palabras, pero hay una palabra que a veces no la tomamos en cuenta, y es el perseverar. La palabra de Dios nos habla mucho sobre el perseverar en todas las áreas, en todos los ministerios, y en toda nuestra vida como cristianos nos demanda el perseverar. Y esa es una palabra que hoy les quiero hablar el día de hoy sobre el perseverar. El tema es sobre perseverar, y el título es la importancia de la perseverancia. Amén. Amén. Ahorita vamos a leer o si me quieren acompañar a leer Eclesiastés 7:8, y si se quieren poner sobre sus pies tantito ahí, para que, por si no fueron hoy a la zumba, hoy sí se van a parar, se van a sentar un ratito, ¿ah? Eclesiastés 7:8. Amén. Alguien que me lo quiera leer. Es el que vamos a arrancar con ese, pero no es vamos a leer mucha palabra. Alguien que lo tenga, que me lo quiera leer ahí en voz alta, así potente. Ahí está Noé. A ver. ¿Eclesiastés qué? 7:8. Eclesiastés 7:8. Dice, mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Amén. Vamos a orar. Ya se pueden sentar los que gustan sentarse. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Santísimo, Señor, porque tú eres bueno, maravilloso y perfecto. Ningún Dios es como tú, Padre Celestial. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor Santísimo, Señor. Ahora, Padre Celestial, permíteme, Señor, ser el portador de tu palabra, Señor. No soy yo la palabra, sino el portador de tu palabra, y quien dé este mensaje que tú quieras dar. Úsame, Señor Santísimo, como siempre me has usado, Señor, y con humildad, Señor, que seas tú el maestro, que seas tu Espíritu Santo quien renargulla, que seas tú, Espíritu Santo, nuestro maestro el día de hoy. Con toda humildad yo me hago a un lado, y que seas tú obrando en los corazones, Señor Santísimo, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén y amén. En estos tiempos, hermanos, de tanta movilización y cambio de las cosas en todas las áreas de la humanidad, es muy difícil mantenerse en lo que hemos comenzado.
Es por eso que queremos hablar de la importancia de la perseverancia en la vida del cristiano. Se ha dicho que para comenzar un camino, una obra, es difícil, pero nos damos cuenta que lo más difícil es mantener lo que hemos comenzado. El predicador dice que mejor es el fin del negocio que su principio. La razón por la que dijo, hermanos, esto el rey Salomón, que es mejor el fin que el principio, es porque en el lapso del principio y del fin se encuentra la perseverancia. Y sin ella, aunque el negocio comenzó bien, no tendrá un buen final. La importancia, hermanos, no es cómo comencemos, no es de que o empecemos bien o empecemos mal. La importancia es que terminemos lo que nos hemos emprendido. Hay muchos hermanos que en el mundo emprendieron negocios, emprendieron carreras, emprendieron obras, emprendieron ministerios, pero muchos de esos hermanos nunca se consumaron. ¿Por qué no se consumaron? Porque no perseveraron. Y lo que nos quiere hablar el Señor el día de hoy es la importancia de perseverar, de la importancia de ser constante en lo que nosotros hayamos elegido, en lo que nosotros estemos trabajando como ministerio, como iglesia. Esta iglesia tiene un enfoque y lo tenemos que cumplir, pero solamente lo vamos a cumplir con perseverancia, con la ayuda de Dios más que nada, pero tenemos que perseverar, hermanos. Perseverar, hermanos, no es otra cosa. Mira, vamos a leer el diccionario, un diccionario secular. Dice: perseverancia, mantenerse constante en seguir, continuar, llevar lo que se ha comenzado. Dice, llevar lo que se ha comenzado, durar permanentemente o por largo tiempo. Eso es lo que dice el diccionario secular. Bueno, puedes traer tantita agua en ese vasito, por favor. Se me secó los nervios. El diccionario bíblico dice: perseverancia viene del griego proskarteresis, que significa constancia, persistencia, y proskartereo, atender constantemente, continuar sin desvíos, adherirse firmemente, agarrarse bien. Yo no entendí, vaya, yo creo que tampoco ustedes, pero lo que está diciendo gracias Noé, el diccionario bíblico es de que la perseverancia es constante. Tenemos que ser constantes, a pesar de las pruebas, a pesar de que tropecemos, a pesar de que caigamos, a pesar de que todo lo que hemos aprendido, tengamos bajas, tengamos caídas, seguir, levantarte y seguir. De esto, hermanos, dice el Señor que es necesario que haya tropiezos. O sea, a veces es necesario, hermanos, que tropecemos, es necesario que caigamos para ver de dónde el Señor, en lo que hemos fallado, y para ver que la mano del Señor nos ha apartado de nosotros. Pero la importancia del cristianismo, hermanos, de la vida cristiana, es perseverar. Muchos se han ido de esta iglesia, y muchos han ido de las iglesias, y muchos han ido y han abandonado el cristianismo, porque no han sabido perseverar. Han venido las tribulaciones, han venido los problemas, han venido cantidad, hermanos, de circunstancias, problemas en el matrimonio, problemas con la familia, problemas con los hijos, problemas en la escuela, problemas con los padres, problemas con los vecinos, problemas con cantidad de personas. Y esas personas abandonan el cristianismo porque no soportan tanta presión. Muchos hemos dicho: nunca pensé que el cristianismo fuera de esta manera. El cristianismo es difícil, hermanos, y se lo digo yo. Yo he pasado me han levantado falsos, me han hecho cosas, y no solamente aquí, sino fuera. No voy a hablar de aquí, sino fuera. Y me he mantenido firme. He caído, hermanos, y es bueno caer. Es bueno caer, porque solamente uno se humilla. Solamente ahí en esa caída es cuando uno derrama su corazón. Solamente en esa caída es cuando uno ve la necesidad que tiene uno del Señor, de clamar al Señor. Es bueno, hermanos.
Jesucristo caía cuando cargaba la cruz. Perseveró. Él sabía cuál era el final, cuál era su tarea que él tenía, cuál era su propósito. Pero él no tiró la cruz. Ese es el más grande ejemplo que podemos tener sobre perseverancia y constancia. El Señor Jesucristo, cargando su cruz, cargando esa cruz tal vez más pesada que él, que su propio cuerpo, caminando herido. Muchos de nosotros así andamos, hermanos. Andamos heridos, andamos cargando una cruz. Nos han vituperado, nos han hecho calamidades, nos han dicho de cosas. Así es el cristianismo. El Señor no dijo que iba a ser fácil. El Señor no dijo que íbamos nos íbamos a estar recostados y que Él iba a hacer todo. No, hermanos, el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. La vamos a tener, hermanos. Pero la importancia de esto del cristianismo es perseverar, hermanos. La importancia de esto es perseverar, ser constantes. Caíste, levántate. Te atoraste, desatórate. Y te saliste del camino, pues vuélvete al camino. Te torciste, pues enderézate. Los tiempos son malos, hermanos. Los tiempos son finales. Hoy más que nunca los tiempos son finales. Hoy es cuando nosotros debemos de levantar un clamor, de orar por nuestras familias, de estar haciendo cosas para la iglesia, cosas para el Señor. Perseverando. ¿En cuáles cosas debemos perseverar los cristianos en nuestra vida cristiana? En el punto número 1, traigo 6 puntos. El primer punto es en la gracia. ¿Sí me acompañan a leer Hechos 13:43? Hechos 13:43. Hechos 13:43. ¿Me dicen un amén cuando lo encuentran? Amén. Son bien rápido, le ganaron a mi iPad. Eso es bueno. Dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Nosotros debemos de perseverar en la gracia del Señor, ser constantes en la gracia del Señor. ¿Esto qué quiere decir? En el favor inmerecido del Señor. Debemos de permanecer en su amor, debemos de permanecer en su voluntad, perseverar en la voluntad del Señor. Debemos de perseverar en su palabra, debemos de perseverar en sus caminos. Aquí la recomendación de Pablo a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a los prosélitos, a los judíos, a los piadosos. Dice, a que perseverasen en la gracia de Dios. Hay que perseverar en la gracia del Señor. No hay que alejarnos de la gracia del Señor. No hay que alejarnos del favor inmerecido del Señor. Debemos de permanecer en la gracia del Señor. Si el Señor no nos diera esa palabra de perseverar, es que nos está advirtiendo que es difícil. ¿A poco no? ¿Cuántos no de aquí podrían decir, oh, qué aburrida es la iglesia, otra vez jueves, ya viene el domingo y a ver quién va a predicar, y luego el que predica me duermo, y luego el otro habla y no sabe de lo que habla, y es difícil, hermanos. Muchos nos atraen los moles, las modas, los tenis, las bolsas,
los casinos. Muchos nos atrae todo eso y quisiéramos estar allá. O viendo un partido de fútbol. O viendo novelas. No lo sé, hermanos. Muchos quisiéramos estar ahí. Y más en jueves. Pero tenemos que estar aquí, hermanos, escuchando la palabra del Señor, escuchando palabras de vida eterna. A eso nos demanda el Señor, a perseverar. Tal vez piensas que estás gastando tu tiempo aquí. Yo escuché un testimonio de una pastora, Diana Mendiola, tal vez ustedes la han escuchado, ahorita está dando de qué hablar mucho en las redes. Abandonó el cristianismo. Y ella dijo que ya no iba a ser una hipócrita. Dijo, evangelista que me gustaba, evangelista que me lo echaba. Así dijo. Así dijo. Hermanas de la alabanza, abortando. ¿Y qué es lo que hizo? No pudo perseverar y se alejó de ella. Ha hecho videos, los pueden buscar. Y ahí usted se va a dar cuenta. Y ella dijo que era una pérdida de tiempo el haber permanecido en el cristianismo. Imagínense, hermanos, hasta dónde llega el engaño, hasta dónde llega tus propios deseos a apostatar de la fe. Tal vez muchos de ustedes, hermanos, piensen que es una pérdida de tiempo el estar aquí. Para mí no es una pérdida de tiempo, hermanos. Yo estoy súper agradecido de que el Señor me sacó de una vida que no era conforme a la palabra de Dios, que solamente yo vivía para denigrar a Dios, que yo solamente, mi existencia era para pisotear la sangre de Cristo, que yo solamente mi existencia era para negar la cruz, hacerme un enemigo de la cruz de Cristo. Si a mí me hayan dicho que yo iba a estar en 6 años predicando la palabra del Señor, yo me haya reído, haya blasfemado. Y al que me haya dicho, le haya dicho tal vez groserías. Estás loco. Pero ¿cómo no voy a alabar a un Dios que metió las manos en el fango, metió las manos tal vez en el estiércol y me sacó de ahí? Porque de ahí yo venía. Nadie pudo haber metido su mano por mí. Nadie pudo haber dado su vida por mí. Solo Cristo. Noé, yo lo tengo de años también conociendo. Con él convivíamos, aunque él no tomaba, pero él sabía. Él sabe mi vida, parte de mi vida. No nos juntábamos cada 8 días, Noé, a tomar. A las cubetas en los restaurantes, agarrando mariachi, banda. Es lo que le gusta, es lo que nos gusta en la carne, es lo que nos gusta, es lo que nos da placer. Y cuando yo paso ahora por esos restaurantes o entro a veces con mi familia a comer y veo cómo se emborrachan y digo, ay, para mí eso era un desperdicio de vida. Para mí. Yo decía, qué ricas saben las cervezas. Qué ricas saben las coronas. Pero hay una corona que sabe más mejor, hermanos, que es la corona de Cristo, la que le pusieron por mí. Amén. Esa es la que en verdad da placer. Da placer en la forma de que hubo un Dios, hubo alguien que se atrevió a dar su vida por mí. Y yo me constituía enemigo de él. Yo pensaba que lo amaba, yo pensaba que lo alababa, yo pensaba que lo honraba. Y de ninguna manera.
Si todavía tienes, hermano, todavía esos deseos de andar en los restaurantes, tomando, pisteando, como le quieras llamar. Si quieres todavía andar en cosas vanas, en cosas que no edifican, con amigos que solamente dicen groserías, con amigos que solamente dicen blasfemos. Tienes que arrepentirte, en verdad, hermano. Yo por un momento me sentía satisfecho, pero solamente era para tratar de llenar un abismo que había en mi corazón. Pero ese abismo nada lo puede llenar. Hasta que el Señor me trajo, hasta que el Señor me encontró. Hermano, hay que perseverar. Jóvenes, ancianos, todos los que estamos aquí debemos de perseverar. Gálatas 1:15. Estamos hablando de la gracia. El primer punto es sobre la gracia. Gálatas 1:15. Gálatas 1:15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Somos apartados desde el vientre de nuestra madre. Somos apartados desde aún antes de nacer. Desde aún antes de que la partera nos recibiera. Desde aún antes de que nosotros naciéramos. El Señor ya nos había apartado por su gracia. Amén. La gracia es el amor de Dios. Gloria a Dios. Es su ayuda inmerecida hacia nosotros. Es su benignidad. Y nosotros no debemos de ser malagradecidos con Él. Tener la dicha de haber sido llamados por un Dios y amados desde el vientre de nuestra madre. No es una satisfacción, no es algo que te llene tu corazón. Que digas, wow, desde que yo estaba en la panza de mi madre, el Señor ya me había llamado. Ya me había dado por profetas a las naciones. La gracia la hemos recibido por medio de Jesucristo. Es la misericordia y el favor de habernos perdonado de nuestros pecados. Cada paso en el curso de la vida cristiana se debe a la gracia. Por eso es importante alcanzar siempre la gracia de Dios y mantenernos en ella. Esto lo logramos reconociendo y adheriéndonos firmemente en obediencia y dependencia en todas las áreas de nuestra vida a Jesucristo. Juan 15:5 dice que debemos de ser obedientes y tener dependencia total en todas las áreas de nuestra vida en Jesucristo. Ahorita lo vamos a ver. San Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La gracia de Dios, hermanos, siempre va a estar ahí para nosotros, siempre y cuando permanezcamos adheridos, injertados en Jesucristo. Separados ya de Él, dice el versículo, nada puedes hacer. Separado de Él, ya no hay nada que pueda salvar tu vida. No las obras, nada puede salvarte, hermano, separado de Él. Solamente nos queda una vida de miseria, una vida tal vez en la cual te dé un poco de satisfacción, las drogas, el alcohol, el cigarro, las mujeres, las modas, el deporte. Tal vez te puede llenar un poco, pero no te puede salvar.
Amén. Amén. Perseverar en la gracia, punto número 1. Punto número 2, perseverar en la oración. Perseverar en la oración. La oración es considerado en el cristianismo como el oxígeno para respirar en la vida espiritual del creyente, que cuando falta se empieza a morir, porque sin comunicación una relación se muere, hermanos. La oración, hermanos, es nuestra dependencia hacia Dios. Si nosotros no oramos, Gloria a Dios. le estamos diciendo a Dios, no necesitamos de ti. No oro porque no necesito de ti. Si yo orara, es porque necesito de ti. Pero como no oro, no me interesa. No me interesas. Así de fácil. Eso es la oración. Hechos 1:14, hermanos. Vamos a ver cómo era perseverar en oración. Hechos 1:14. Amén. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquel tiempo de Pentecostés, hermanos, se manifestó el Espíritu Santo como nunca antes la tierra y el humano lo pudo haber visto con sus propios ojos. Fue un evento, hermanos, que yo creo que hasta ahorita no ha habido otro evento de esa magnitud. Ver la manifestación del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se llevó a cabo esa manifestación? Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración. La oración, hermanos, es tan difícil. ¿Por qué es tan difícil? Porque nos cuesta en la carne. La oración, no nos hagamos, es difícil. Porque nos cuesta orar. Nos cuesta levantar una oración, un gracias, un amén, un aleluya a nuestro Padre Celestial. Si fuéramos hombres de oración, escúchenme, hermanos, les voy a decir esto con toda pena. Si fuéramos hombres de oración, esta iglesia estuviera llena. Así de fácil. Así de fácil. Así de fácil. Pero nos cuesta orar, nos cuesta levantar esa oración hacia nuestro Padre Celestial. Porque eso dice el Señor, perseveraban, eran constantes en la oración. A nosotros nos cuesta ser constantes en la oración. Nos cuesta en la carne. Nos cuesta. Una de los frutos de la oración, hermanos, es eso. Hay poder, hay sanidad, hay milagros, hay arrepentimiento, hay amor, hay benignidad, hay perdón en la oración, hermanos. Todo eso hay en la oración, hermanos. Cuando usted ora por un hermano, si usted está orando por un hermano, no lo va a ofender, créamelo. Cuando usted estará orando por alguien, aún así lo ofenda, en verdad no va a hacer usted nada. Va a decir, ¿qué tal? Que Dios lo bendiga y sigues orando. No te pasa nada. La oración, hermanos, es una de las cosas más importantes en la Biblia. Está la palabra y la oración. La alabanza solamente es un fruto de labios. Pero lo más importante en la palabra de Dios es la palabra y la oración. Después habla sobre el ayunar. Pero la oración, hermanos,
Tenemos que perseverar en la oración, hermanos. Tenemos que orar los unos por los otros. Tenemos que orar por las naciones, tenemos que orar por la iglesia, tenemos que orar por el pastorado, tenemos que orar por los maestros, por los matrimonios, por los jóvenes, por las necesidades de cada uno de nosotros. Dice, perseveraban unánimes en oración. En el aposento alto los discípulos perseveraban unánimes en oración y a consecuencia fueron llenos del Espíritu Santo. La oración, hermano, nos trae llenura del Espíritu Santo. Nos llena de sus frutos. Acompáñame a leer Colosenses 4, del 2 al 3. Me voy a ir un poco más rápido porque son 6 puntos y voy en el 2. Ya van a ser las 9. Colosenses 4, de 2 al 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La importancia de perseverar en la oración, con acción de gracias, siempre con gratitud. Orando también al mismo tiempo, dice, por nosotros. Pablo exhorta y anima para que se persevere en la oración y que velemos en ella con acción de gracias. Esta es la manera para mantenernos en conexión con el Espíritu Santo. Debe de haber una conexión con el Espíritu Santo, hermanos. Pero si esta iglesia o si cada uno de los miembros estamos desconectados del Espíritu Santo, de la comunión, no vamos a saber qué es lo que Dios quiere. Aún si el predicador, si yo como predicador no tengo comunicación con el Espíritu Santo, no estoy en oración, voy a venir a hablar puras burradas. Voy hasta cantar, hasta contar chistes, yo creo. No voy a tener respeto al púlpito. Me va a dar igual si entienden o no entienden. La importancia de la unción del Espíritu Santo es importante, hermano. Es importante la oración. Yo hermanos, cuando yo predico, mi oración es que Dios nos hable. Es que Dios hable a cada uno de nosotros y que nos arrepintamos juntos. No ustedes, juntos. Porque yo también necesito. Esa es mi oración, hermanos. Hubo una hermana cuando el domingo que prediqué se me arrimó y le dije que ocupo oración por algo en especial. Me dijo, no, hermano, simplemente por todo lo que usted habló. La gloria es para el Señor. Tan siquiera a uno, yo me imagino, Dios le habló. Lloré por ella. Ojalá y venga esperemos en Dios y orar por ella, que venga el domingo, otra vez con el hermano Martín. Pero esa es la importancia, hermanos, de la oración, la unción del Espíritu Santo. No solamente para predicar aquí, sino predicar en la calle, que nos dé palabras de poder. Hermanos, una vez iba con el hermano Andrés y estábamos evangelizando y se me ocurrió, estábamos evangelizando y le dije a una persona por su nombre, le dije, a Roberto, y me dijo, ¿cómo sabes mi nombre? Le dije, no lo sé. Le dije, tampoco sé por qué lo dije. Le dije, pero disculpa. Y me dice, no, es que tú dijiste mi nombre, ¿cómo lo sabes? Le dije, no, es que no sé, simplemente se me ocurrió decirte Roberto. Y así se llamaba. Entonces, la importancia y Dios le habló.
le estuvimos predicando el evangelio. Pero cuando va uno a evangelizar en las calles llenos del Espíritu Santo, y hermanos, el poder de Dios se mueve. La palabra cobra vida en las personas. Las personas allá afuera necesitan palabras de vida. Esa es la importancia de la conexión con el Espíritu Santo, y se lleva a través de la oración. Pero no solamente la oración, la perseverancia en la oración. Perseverar. No orar hoy sí. Hoy el hermano habló de la oración y bueno, le voy a hacer caso y voy a orar el día de hoy. ¿Y mañana? Y mañana ya se te olvidó, ya es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Amén. ¿Y el sábado? No, pues ya es sábado. Y ya viene la quinceañera. ¿Y el domingo? O sea, la perseverancia de la oración es diario, es perseverar, porque te va a costar trabajo, hermano. Nos va a costar trabajo orar. Sí nos va a costar trabajo, pero debemos de perseverar. 5 minutos hay que orar en la casa. 5 minutos diarios, ya después si ya le entraste, pues tal vez aumentale a 10 minutos. Ya después como el Señor te vaya guiando, pero persevera, no te avientes una oración de 1 hora. Bueno, te la puedes aventar, aviéntatela, pero pues hay que empezar de poco. O sea, como dijo Eclesiastés, lo importante no es el principio, sino el fin. ¿Cómo vamos a terminar nuestra vida en oración? ¿Saben cómo se pone el agua tibia? ¿Saben cómo se pone el agua tibia? Está bien fácil. Le subes a la estufa, se va a calentar. La apagas y la dejas a un lado, se va a tibiar. Después la calientas y se va a calentar. Y la sacas y se va a tibiar. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los tibios? Los vomitaré. Nos habla sobre la perseverancia, hermanos, de permanecer firmes. Ok, tropezaste, está bien, levántate. Caíste, está bien. Le echaste la culpa al diablo de la tentación. Órale, pero levántate. Hay que echarle ganas. Amén. Amén. Efesios 6:18. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica al Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Con toda perseverancia, otra vez perseverancia. Tal vez es una palabra que a lo mejor la ignorábamos. Tal vez cuando leíamos la palabra y leíamos que perseverar. Pero es una palabra, hermanos, que trae a nuestras vidas, trae demasiado peso. Trae demasiado peso esa palabra, perseverancia. En la otra cosa que debemos de perseverar es en la palabra, es el tercer punto. El primer punto fue en la gracia, la segunda en la oración, y vamos en el tercero, y es en la palabra. Vamos a leer Santiago 1:25, por favor. Santiago 1:25. ¿Me extrañaban? ¿Sí? ¿No? Ah, bueno. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Dice, persevera en ella,
en la palabra. Dice, no siendo solamente oidor olvidadizo, sino que persevera en ella. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de perseverar en la palabra, perseverar en el estudio de la palabra, y es lo mismo, hermanos. Nos va a costar trabajo abrir nuestra Biblia y leer un versículo o dos capítulos, o un solo capítulo. Dice que perseveres en la palabra, no siendo oidor olvidadizo. Debemos, hermanos, de abrir nuestra Biblia, de abrirla en nuestra casa, en nuestro hogar, leer 2 versículos, 3 versículos. No importa cómo empieces, dice Eclesiastés. No importa cómo empieces, con 2 versículos, 3 versículos o un versículo. No importa cómo empieces. Lo que importa es cómo termines. Porque como termines es el fruto de la perseverancia. Si te haces un lector de la palabra diario, y perseveras, ese va a ser el fruto, hermanos. No importa cómo iniciemos, si con 2 versículos, 3 versículos. Y debemos de perseverar en la palabra. Es de suma importancia perseverar en la palabra, porque dice Santiago que seremos bienaventurados en lo que hacemos. Esto nos recuerda lo mismo que Moisés le dijo a Josué en Josué 1:8. Ese lo van a hallar, está fácil. Josué 1:8, muchos se lo saben. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Persevera en el día y persevera en la noche. La perseverancia, hermanos, en la lectura de la palabra del Señor. Una de las causas que un cristiano no prospera es porque no toman en cuenta la palabra en ninguna de sus decisiones y no perseveran en obedecerla en todo lo que nos manda. De ella depende nuestro crecimiento y nuestra madurez, que es tan necesaria para caminar en el camino del Señor. Es necesario, hermanos, ser estudiosos de la palabra de Dios para que crezcamos en todos los sentidos, hermanos. Para que no llegue un endemoniado y te predique otra cosa y lo creas. ¿En qué otra debemos, el cuarto punto? Perseverar en la doctrina. Segunda de Juan 1:9. Segunda de Juan 1:9. Amén. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, hermanos, se puede perder uno si no persevera en la doctrina de Cristo. Si no eres constante en la doctrina, o sea, en la enseñanza de Jesucristo, te puedes perder. Estás perdido si tú abandonas la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo viene en las bienaventuranzas, donde dice: todos admiraban de su doctrina. ¿Cuál era su doctrina? Haz el bien. Esas son las enseñanzas de Jesucristo. Haz el bien. Te pegan, ponen la otra mejilla. Te piden, dales. Te dicen que vayas, lleves esto 1 milla, ve 2.
Esa fue la doctrina de Cristo. Ahora vamos a ver la doctrina de los apóstoles. En eso debemos de perseverar, hermanos, en la enseñanza que nos dejó Jesucristo. Hechos 2:42 dice, búsquenlo. Hechos 2:42 Amén. dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Lo que nos enseñaron. ¿Qué nos enseñaron los apóstoles? Que Cristo murió por nosotros. Que la salvación no es por fe, no por obras. Esa es la doctrina de los apóstoles. Que no hay obra humana que te haga salvo, sino a través del sacrificio de Cristo. La doctrina de los apóstoles es cristocéntrico. Cristo murió por nosotros. Sin Cristo no hay salvación. La doctrina de los apóstoles. Perseverar en esa doctrina. Perseverar en que Cristo murió por nosotros. Y que no hay ninguna obra que podamos hacer para que seamos salvos. La doctrina de los apóstoles es de que si abandonas la fe, abandonas el cristianismo, estás perdido. La salvación se te fue. La salvación no se pierde, la salvación siempre va a estar ahí. El que se pierde es uno. Amén. Esa es la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas que nos dieron. 5. La comunión con los hermanos. Perseverar en la comunión con los hermanos. Hechos 2:42. Es el mismo versículo. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Es vital importancia perseverar en la comunión con los hermanos, ya que Dios nos hizo para vivir, no nos hizo para vivir solitarios, sino para vivir en comunidad, para que todos nos necesitamos en todos los momentos en los cuales pasa nuestra vida, sea de alegría o de tristeza, desánimo o enfermedad. La Biblia dice que todo lo que sembramos es lo que cosechamos en todo momento. Sembremos una semilla de amor en cada corazón que encontremos y siempre cosecharemos amor y comprensión. Qué hermoso es vivir en armonía, lo dice Salmo 13, 3:1. Cuán delicioso es habitar juntos como hermanos. Perseverar, hermanos, en unidad. ¿Por qué dice que perseverar? Porque es difícil perseverar con los hermanos. Es difícil soportarlos, dice Pablo. Que soportemos las flaquezas de los hermanos. Yo soy difícil. Tal vez usted sea más difícil que yo. Y yo más que otros. Pero dice, perseveren en la comunión con los hermanos. Yo sé que es difícil a veces aguantar el carácter de uno, el carácter de otro. Que uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. Es difícil. Pero dice perseverar. O sea, es que es difícil. Pero en el corazón de nuestro Padre Celestial es que estemos unidos. Unidos como hermanos, unidos como iglesia. Y tenemos que perseverar. Yo he visto hermanos allá afuera echándose cervezas. Y no los juzgo. Hermano, eso es malo y es del diablo. No. Hay que darles palabra ahora, hermano. Échele ganas. Vence esa tentación, ese vicio. Con amor. Hay que perseverar como hermanos. 6 y último punto. Dice,
perseverar para ser salvos. Mateo 10:22, por favor. Eso es lo bueno. Este último punto considero que es muy bonito. Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el final, este será salvo. El que persevere hasta el final, ese será salvo. Acuérdense, hermanos, lo que dice Eclesiastés: no importa el principio. A lo mejor en el principio entraste bien fogoso, orabas por las personas y caían, tenías visiones, tenías sueños, predicabas, hacías hasta infinidad de cosas, profetizabas, pero el que persevere hasta el final, ese será salvo. Lo importante, hermanos, no es el principio. Bueno, importa el principio, pero no es tan importante como el final. Porque la meta es llegar hasta el final. La meta es perseverar hasta el final. Tal vez con caídas, con chipotes, con torceduras, con como tú quieras. Pero la importancia es la perseverancia hasta el final. Y si dice el que persevere, o sea, el que sea constante hasta el final, ese será salvo. Debemos de perseverar para ser salvos, hermanos. Ya estando en el camino, hermanos, como les decía, vamos a tener infinidad de tropiezos. El diablo se va a interponer, se van a interponer los hijos, las esposas, los esposos, y va a estar el estira y el jala, y que mucha iglesia, y que no me sacas, y que déjame, y que te dejo, y va. Todo eso va a haber, hermanos, en el cristianismo. Y dijo el hermano, el que predicó en la vigilia: o nomás yo, o nomás yo paso por ahí, pero tenemos que perseverar para ser salvos. Acuérdense que la salvación es individual, hermanos. La salvación es individual, pero tenemos que echarle ganas. Primera de Corintios 15, del 1 al 2. Ya es el último versículo. Primera de Corintios 15, del 1 al 2 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiréis, en el cual también perseveráis, en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Amén, gloria a Dios. Hermanos, muchos de nosotros, bueno, no nosotros, pero mucho cristiano, hermano, vive engañado que son salvos. Lo dice Pablo: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Mucho cristiano, hermanos, piensa que es salvo en su propia opinión, o porque hizo una oración, le dijeron pasa al frente, haz una oración, recibe a Cristo en tu corazón y chan chan. Vete y vive tu vida como se te pegue la gana, ya eres salvo. No, hermanos, dice Pablo: si retenéis la palabra, si perseveráis en esa, sois salvo, si no creísteis en vano. El sello de nuestra salvación es que hemos perseverado en la palabra de Dios. Amén. La hemos vivido, la hemos guardado y seguimos caminando. Ese es el sello de la salvación. Y no vivir engañados con el simple hecho de hacer una oración, hermanos, no es malo. No es malo hacer la oración. No estoy diciendo, no vaya a confundir que es malo y que ya no tenemos que hacer la oración. Se llama la oración del pecador. Yo la hice, y desde que yo hice esa oración, mi vida fue transformada. Y doy gracias a Dios por esa oración.
Pero ahí no terminó mi salvación. Ahí comenzó mi caminar. Y como ahí comenzó mi caminar, tiene que haber un final. Llegar a la meta. Perseverar en el camino. Y cada uno de nosotros debemos de perseverar en el camino. Perseverar en la salvación. Si no, hemos creído en vano. Siguiendo todo el consejo de este tema, se le hará imposible al enemigo apartarnos de la fe que está puesta en el fundamento y roca de nuestro Señor Jesucristo. Obedezcamos y dependamos siempre de su gracia, manteniendo una vida constante en oración, aferrándonos a la enseñanza de la palabra de Dios y buscando la comunión con los hermanos. Viviremos una vida victoriosa y llegaremos hasta el final del camino que hemos comenzado a caminar, y tendrá un final glorioso en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre mío, Señor Santísimo, Señor, te damos gracias, Señor, por el día de hoy. Te damos gracias, Señor Santísimo, Señor, porque tú nos has hablado, Señor Santísimo, Señor. La gloria siempre sea para ti, Padre Celestial. La gloria siempre sea para ti, Señor Santísimo, porque tú te la mereces y es tuya, Padre Celestial. Y no hay ser humano, Señor Santísimo, que se interponga, Señor, en esa gloria tuya. Te damos gracias, Señor Santísimo, Señor, porque tú eres bueno, maravilloso y perfecto, Señor. Reconocemos que no hay ningún Dios como tú. Reconocemos que no hay otra palabra que transforme los corazones como es tu palabra, Señor. Reconocemos que no hay otro espíritu como el tuyo, Señor, que nos guía. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor Santísimo, Señor. Ahora, Padre Celestial, yo te pido por mis hermanos, Señor Santísimo, Señor, porque nos has hablado sobre un tema, Señor, sobre una palabra que trae demasiado peso en el cristianismo, Señor. A nosotros como creyentes, y es la perseverancia, Señor. Que debemos de perseverar, Señor Santísimo, en tu gracia, en la oración, en la comunión, en la fe. Perseverar, Señor, en la salvación, Padre Celestial. Gracias, Señor Santísimo, te damos por tu palabra, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que le has hablado en su corazón, Señor, le anime, Señor, a perseverar, Señor, con oración, o perseverar en la palabra, Señor, en la comunión, en la gracia y en la salvación, Padre Celestial. Yo te pido, Padre Celestial, por mis hermanos, Señor, bendícelos, Señor, y guárdalos, Señor, de su camino, Señor, en su andar, Señor Santísimo, Señor. Que este no sea un sermón más de dominguero o un sermón más de los jueves, Señor Santísimo, sino que nos traiga convencimiento a nuestras vidas, convencimiento a nuestro espíritu, a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor, y a nuestra voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, yo no te pido, Señor, que sean sermones bonitos, Señor, sino que sean sermones que tú nos hables, Padre Celestial, que seas tú usándome, Padre Celestial. Yo lo único, Señor, que quiero es que tú seas glorificado, Señor, y que tú nos hables y transformes nuestras vidas. Cambies nuestra mente, cambies nuestros malos hábitos, cambies, Señor, todo lo que venimos siendo mal. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor Santísimo, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El que necesite oración, hermanos, puede pasar al frente. Estaré yo aquí, y el pastor y el hermano Víctor. El que guste oración, hermanos, va a estar abierto el púlpito, y creo que vamos a orar para ser despedidos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Santísimo. Yo te pido por mis hermanos, así como tú los trajiste, ya no te los lleves de igual manera, sino que sean llenos del Espíritu Santo, llenos de conocimiento, Señor, en el nombre de Jesús, y llenos de ganas de vivir, Señor Santísimo. Te doy gracias por ellos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ay, ¿mande? No recibí.